Hola, bienvenidos y bienvenidas a este primer conversatorio del año. No me escucho, creo. Sí. A este primer conversatorio del año, esta oportunidad, nosotros de Fundación Calén, desde la región de los lagos, estamos organizándolo junto a Fundación Itaca y también fortaleciendo el vínculo con Gendarmería a través de la participación de Natkin Elgueta, quien es jefe técnico del CDP de Yumbel. Este conversatorio lleva por nombre Tutores de Resiliencia en el Sistema Penitenciario y será liderado por Belén y Alejandra, que son de Fundación Itaca, y luego conversará Nat Elgueta, que nos presentará desde su experiencia en el CDP de Ancud, y finalizaremos también con con la participación de nuestro psicólogo José Cortés, desde la experiencia en Fundación Calén. El sistema del conversatorio es que cada persona que presenta va a presentar durante 15 minutos. Y al final de las 3 presentaciones vamos a hacer una ronda de preguntas. Para esto pueden enviar sus preguntas a través del chat de Zoom, y ahí yo las voy a ir canalizando para poder hacerlas al final y que nadie se pierda. También, si prefieren, pueden también pedir la palabra y hacer ustedes mismos las preguntas. Entonces, para partir, vamos a dejarle la palabra a Alejandra Michelsen, quien es fundadora de Fundación Itaca, y a Belén Peralta, quien es su directora ejecutiva, y quienes nos puedan presentar mucho mejor qué es el trabajo de la Fundación, y también su experiencia desde los talleres de meditación cultural en centros de sistema cerrado de Sename, en la región metropolitana. Así que los dejo muy invitados e invitadas a a poner atención. Les pedimos por favor que mantengan su micrófono apagado durante el conversatorio para no interrumpir, y cualquier información adicional o lo que vayan necesitando lo pueden ir dejando en el chat. ¿Se les doy el pase, Ale? Ya, muchas gracias, Javiera. Un honor estar aquí y te quiero pedir que me dejes compartir para empezar con la presentación en honor al tiempo, porque todavía sale que estoy inhabilitada. ¿Sí? Ahí sí. ¿Vale? Perfecto. Compartir. Ahí vamos a empezar al tiro nuestra presentación, respetando lo más posible los 15 minutos. Así que gracias a todos los que estén acá participando de este conversatorio. Nosotros nos emociona mucho hablar de estos temas, así que vamos a comenzar. Fundación Cultural para la Reinserción Social Ítaca nace, pero no puedo cambiarlo, ¿por qué no puedo cambiarlo? Aquí tal vez, ¿ahí? Ahí sí, ya, ahí sí. Ya, nace en el año 2010 a través de talleres de literatura que hicimos en centros de reclusión cerrados del Sename, y desde ese entonces no hemos parado nuestra actividad. Nos conformamos como fundación sin fines de lucro en el año 2013, y somos un equipo multidisciplinario y bueno, nos gusta mucho a lo que nos dedicamos. Estos son parte de los libros que nosotros hemos editado y publicado con textos de jóvenes de los distintos centros. Son 14 libros en nuestros 12 años de historia. ¿Qué? ¿No se escucha? Que no puedo hablar porque va a haber Ale, no se está corriendo el... ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No sé. A mí me funciona bien. Qué raro. Yo lo veo que se está compartiendo. ¿Y qué le aparece a la Javi? ¿Qué les aparece a ustedes, Javi? Nos aparece la primera diapositiva, claro, como la presentación. ¿Ahí? ¿Tampoco? No, solo está la portada. A ver. Ahí sí. Ahí sí. Ya se pasó. Ya, había que reanudarla, ya. Perfecto. Bueno, ya, con este entonces. Bueno, acá están los libros, ¿ya? Son 14 libros publicados en 12 años de historia, y contienen textos de los jóvenes que han escrito en nuestros talleres, ¿ya? ¿Qué pasó?
la flecha abajo. Ahí sí ya. Creemos nosotros que los y las jóvenes que han estado en prisión merecen un proyecto de vida positivo y creemos que lo pueden lograr siempre que se cumpla un acompañamiento preciso en el largo plazo. Nuestra misión es ayudar a los jóvenes que están en prisión a disminuir los efectos del encierro a través de la escritura y la lectura. Y también los ayudamos en su proceso de postsanción. Pero para realizar esto uno necesita un modelo de intervención. Entonces, actualmente en el mundo anglosajón y acá en Chile se aplica un modelo que se llama RNR, ¿ya? De riesgo, necesidad y responsabilidad, pero existen otros enfoques también, y los enfoques en general coinciden en un objetivo común, que es que se debe lograr un tránsito de la identidad procriminal a una prosocial. Ahora, en Ítaca, ¿cómo nosotros abordamos este tránsito? ¿Qué entendemos por prosocial? ¿Y qué evidencia internacional apoya esta opción? Nosotros para abordar este tema vamos en la primera parte a hablar de todo nuestro trabajo intrapenitenciario. Y luego vamos a hablar de lo que estamos haciendo en postsanción en este sentido. En lo intrapenitenciario, a nosotros nos preocupa, y lo hemos visto en todos nuestros años, los efectos de la prisionización, que es un tema que no siempre se aborda y que es vital, digamos, para el tema de la reinserción. ¿Qué son estos efectos de prisionización? No podemos ahondar ahora, pero podemos dar algunos ejemplos de lo que dicen los estudios. Egenao y Nichols definieron como defensividad psicológica a la tendencia a evitar expresiones que lo muestren como vulnerable o emocionalmente afectado. Los afectos no se expresan en el interior de la institución y los momentos de recogimiento personal solo se dan en la noche, abandonando el joven su capacidad afectiva. Si ustedes ven el dibujo que hay detrás, esto lo hizo un joven que estuvo en prisión, que ahora es tutor nuestro, y él trata de mostrar en esta imagen cómo hay que mostrarse por fuera y cómo se siente por dentro. Y este es un texto de un joven escrito hace un par de años en San Bernardo, en un centro de reclusión cerrado, de Patricio. Dice: tengo un aroma en mi cuerpo y no sé qué aroma es. Parece que apena hay maldición. Pienso y pienso, pero nunca sé qué hacer. Siento que cada día me hundo más en esta tierra que estoy. Cada fruto que surge de la tierra muere muy rápidamente por deshidratación, ya que no tiene agua la planta, y la maldita tierra donde estoy nunca tiene agua. ¿Qué podemos hacer frente a estos efectos que son tan devastadores? ¿Hay algo que se puede hacer? Ahí vamos a buscar nuevos estudios que han realizado personas en torno al área de la resiliencia. Aquí hay dos psicólogas, Amy Bennett y Ruth Smith, que concluyen que mientras la resiliencia es una característica que varía de persona a persona, los factores o mecanismos protectores son más específicos y amortiguan la reacción a una situación que en condiciones ordinarias llevaría a una mala adaptación. Lo importante acá es que estas conclusiones están en base a estudios longitudinales, que tienen gran validez porque toman a un grupo de personas y las siguen durante 10, 20, 30 años. Entonces han tomado grupos que han enfrentado factores de riesgo muy grandes y ven qué es lo que ha pasado para que puedan continuar su desarrollo. De hecho, otro autor que realizó este tipo de estudios es el psicólogo Michael Rutter, ¿ya? Y él señala que además de disminuir los efectos mismos del daño, del factor de riesgo, dice que los factores protectores pueden incrementar la autoestima y la eficacia, y pueden conducir a la apertura de nuevas oportunidades. Pero ¿qué se entiende por factor protector y cómo aplicarlo en el sistema penitenciario? Esa es una gran pregunta. Y acá nos encontramos con uno de nuestros como referentes más importantes, el neuropsiquiatra y etólogo francés Boris Cyrulnik, experto en resiliencia. ¿Qué dice él? Él dice que en momentos críticos la creatividad de las personas se agudiza por la necesidad de expresar y procesar lo que se está viviendo. La capacidad para traducir en palabras, en representaciones verbales susceptibles de ser compartidas, las imágenes y las emociones experimentadas a fin de darles un sentido que pueda comunicarse, les vuelve a conferir humanidad. Es importante señalar que Cyrulnik dice que
ante un trauma, el desarrollo emocional se detiene. Y mientras no exista una reanudación de ese desarrollo, bueno, más difícil aún, ¿no es cierto?, es pretender algún cambio de identidad. ¿Qué elementos son necesarios para iniciar un proceso de resiliencia? En primer lugar, un vínculo de confianza, una persona que me escuche sin prejuicios, ¿ya? Sentirse acogidos, tener un espacio para incentivar la creación, ayudar a que se resignifique la historia, mi historia, de una manera protegida. Esto es muy importante porque si yo cuento tal vez mi historia de una manera directa, a las personas puede como producirles demasiado dolor escucharla y me va a hacer mal esa reacción que voy a sentir. Entonces si lo hago a través del arte, sí lo puedo hacer. Y el otro punto es el altruismo, ¿ya? Estos son nuestros talleres Puentes de Creación, que es una metodología propia de la Fundación, que busca abarcar 3 áreas de impacto. El primero es autoconocimiento, construcción de subjetividad, luego viene desahogo y expresión de las emociones, y el reforzamiento del vínculo. Esto se hace en un ambiente cercano y horizontal, y por horizontal estamos diciendo que los talleristas, siempre vamos 2 para que sea más personalizado, también escribimos y exponemos nuestros trabajos frente a los demás, igual que cualquier otro miembro de esa mesa en que estamos conversando. Se valoran todas las opiniones por igual, aquí no hay bueno o malo, una mala interpretación o no, ¿ya? Y respecto a cómo se sienten los jóvenes que acuden a nuestros talleres, ante la afirmación, el taller hace que me sienta en un lugar distinto a la cárcel, el 80% respondió en una encuesta que aplicamos que efectivamente se sienten que no están en la cárcel. María José González, que actualmente que es supervisora del centro de Sename, estudió en nuestros talleres y en un estudio señaló lo siguiente: los talleres que desarrolla Fundación Ítaca son sentidos y valorados por los jóvenes como una experiencia gratificante al sentirse reconocidos como personas, valorados como un otro igual, donde pueden ser ellos mismos, sin las máscaras que exige la dinámica de la cárcel. Esto en base a entrevistas que les hacían a los jóvenes. Esta frase nos genera a nosotros mucha ternura, porque es un joven que participó en otros talleres y simplemente puso: yo quiero quedarme con este taller, que me di cuenta que somos importantes. Él se refería a que había sido escuchado y que nos interesó lo que había escrito, porque no le dimos ningún tipo de diploma, sino que simplemente ese hecho lo hizo sentir importante. Y finalmente otro trabajo del Núcleo de Trabajo Social de la Universidad de Chile señala que los y las jóvenes reconocen el taller como un lugar donde pueden expresar sus emociones y sentimientos que en el fondo pueden lograr un mejor vínculo con ellos mismos. Y le voy a dar ahora la palabra a Belén Peralta, directora ejecutiva de la Fundación. Una de las actividades que hacemos dentro de nuestros talleres son las palomas mensajeras. ¿En qué consisten las palomas mensajeras? Bueno, como su nombre lo indica, esta actividad invita a generar un diálogo y un intercambio entre los jóvenes que están privados de libertad y participan de nuestros talleres y personas de la sociedad civil que están en el exterior. En esta foto tenemos un ejemplo de paloma mensajera que se realizó con niños y niñas de la Fundación de Menores Domingo Sabio. La actividad consistió en intercambiar cartas donde tanto jóvenes como niños se expresaban unos a otros cuáles eran los miedos que ellos sentían. Y luego se respondían palabras de aliento y ánimo para poder enfrentar ese miedo. En esta imagen los niños están escuchando las cartas que les escribieron los jóvenes en los talleres, y en la siguiente, gracias, y en la siguiente, ahí, vemos cómo los jóvenes están viendo un video donde los niños les agradecen sus cartas y les cuentan a su vez sus respuestas. También hemos realizado otras palomas mensajeras con personas ciegas. Ahí, bueno, es la siguiente diapositiva. Ahí está. Esta actividad consistió en regalar a estas personas un dibujo táctil creado por los jóvenes en nuestros talleres,
cuya premisa era que se pudiera percibir con el tacto, pero no con la vista. Y también hemos hecho intercambios, por nombrar algunos, con una casa de acogida en Quilicura, con jóvenes con problemas de adicción y consumo de droga. Queremos compartir algunos de los testimonios que han expresado jóvenes que han participado ya sea de los talleres o de las palomas mensajeras y que dan cuenta del efecto y de cómo se relacionan con la metodología. Este taller es un taller de literatura que dicta Mario Silva, director de la Fundación, y Jesús recalca, por ejemplo, la confianza que se genera con el profesor, el relatar tu propia vida. Y esto es súper importante, el encargado del taller no tiene por ningún motivo que pensar que está trabajando con delincuentes, sino jóvenes adolescentes que les fueron vulnerados los derechos desde la niñez. Acá tenemos otras citas que reflejan cómo se sienten los jóvenes en el espacio. Puedo escribir lo que siento, en metáforas, analogías, puedo abrir más mis sentimientos. Sentí que era una manera de expresarme sin hablar. Y esta última que sirve para reforzar el impacto que puede tener propiciar un medio de expresión en un contexto como el carcelario, es súper relevante. Dice, ahora ya sé qué hacer cuando tengo pena y rabia. Lo único que tengo que hacer es pescar un lápiz y un cuaderno y ponerme a escribir toda la rabia que siento. Bueno, en esta segunda parte de la presentación nos gustaría compartir con ustedes algo de nuestra experiencia en el apoyo a los procesos de reinserción social de jóvenes que han estado en prisión. Nosotros sabemos que desistir del delito no es un proceso fácil, que tiene que ser considerado en el largo plazo, que tiene avances y retrocesos, y desde el inicio de las actividades de Ítaca hemos acompañado a jóvenes que están buscando su camino en la sociedad, y con algunos mantenemos el contacto hasta el día de hoy. Nosotros nos basamos, como mencionó Alejandra, en el modelo de la resiliencia, en el paradigma del desistimiento y también en el Good Life Model, o modelo de vida satisfactoria, y también nos inspira especialmente una experiencia exitosa norteamericana que se llama Homeboys Industry, que trabaja ayudando a jóvenes de las pandillas de Los Ángeles. Nosotros hemos podido ver en la práctica que se trata de un proceso complejo, con muchas dimensiones, y donde tienen incidencia factores tanto subjetivos como, por ejemplo, la identidad, la autoestima, como sociales, por ejemplo, los vínculos con los pares o el trabajo, entre otros. Y hemos tenido la suerte de poder experimentar en el terreno el efecto que puede tener en los procesos de desistimiento el realizar actividades solidarias y actividades comunitarias en beneficio de los demás. Y Rachman plantea que en algún punto de su vida, los jóvenes que se convirtieron en adultos resilientes debieron desarrollar acciones sociales positivas. Estos actos de requerir su ayuda se pueden convertir en elementos cruciales en los programas de intervención que involucren juventud de alto riesgo en servicios part-time de apoyo a la comunidad. Afortunadamente, desde el año 2021, gracias al financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, hemos podido mejorar nuestro modelo de intervención y trabajar con más jóvenes, y hemos podido poner en práctica lo que nos plantea Rachman. Los jóvenes que participan del proyecto desarrollan diferentes acciones comunitarias en beneficio de familias, niños y adultos mayores de la granja. Estas fotos reflejan parte de las actividades que hacen los jóvenes. Especialmente nos hemos centrado en el trabajo con adultos mayores que viven en condiciones de vulnerabilidad social y que están muy solos. Entonces los jóvenes han celebrado actividades con ellos, actividades artísticas, hemos celebrado las fiestas patrias, estamos trabajando en un huerto comunitario, entre otras. Ahí se ve el huerto, son algunas de las muchas fotos que queríamos compartir con ustedes para que pudieran ver un poco del terreno, que a veces cuesta expresarlo en las presentaciones.
En esta misma experiencia, trabajando con jóvenes que se convierten en agentes comunitarios, vemos lo fundamental que es lo que plantea Meisenhelder. Los chiquillos necesitan un contexto social y un contexto comunitario que les permita afirmar este cambio de identidad y afirmar este rol prosocial y que los acojan. Por lo tanto, creemos que es muy pertinente tener eso en consideración. Dale, eso, muchas gracias. Bueno, nosotros sabemos que el proceso de asistimiento, como hemos dicho, es múltiple, y además del trabajo en terreno y el trabajo comunitario, nosotros tenemos una intervención personalizada, tanto individual como grupal, donde se abordan diferentes áreas de impacto como autoconocimiento, proyecto de vida, significaciones asociadas al delito, entre otras cosas. Pero queríamos mostrarles dos fichas de evaluación del proyecto de dos jóvenes que participaron durante el año pasado. Y no sé si se alcanza a leer, pero queríamos que vieran las cosas que ellos destacan como significativas. Por ejemplo, Matías dice que él sintió satisfacción cuando ayudamos a los demás, a personas que más lo necesitan. De la experiencia se queda con lo aprendido, con las buenas personas que conocí. Y Claudio, a su vez, también le gustaría que hubiera más trabajo en la comunidad, gente en riesgo social, entender a los jóvenes, y rescata el conocer gente positiva y con ganas de aprender de nosotros y nosotros de ellos. Por último, queremos compartir algo que ha sido fundamental en el modelo de acompañamiento post-sanción de Ítaca, y es el rol que pueden cumplir jóvenes como tutores de resiliencia de otros que están más avanzados en sus procesos de desistimiento. Algunos jóvenes tienen contacto con nosotros desde hace muchos años, que hemos sido testigos y acompañantes de sus caminos, que no han estado por lo demás exentos de altos y bajos, de avances y retrocesos, pero que se encuentran mucho más avanzados. Entonces ellos con el tiempo logran, a través de orientaciones, consejos y de la misma experiencia compartida que los reúne en estos proyectos, apoyar a otros jóvenes que han salido recién de la cárcel o están más ambivalentes aún. Dale. Y los quiero dejar para finalizar con testimonios de dos de estos jóvenes que son tutores de resiliencia y con quienes llevamos un vínculo en el largo plazo. Afuera es otra realidad y todos lo saben. ¿Puede ser real lograr ese algo en ese alguien? Yo creo que sí, yo pude. Actualmente soy partícipe de esa misma causa a la cual ahora me aferro y me identifico demasiado, porque yo, al igual que ellos, fui la marginación de muchos. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias por la presentación. Nos pasamos un poquito en el tiempo, pero encontré que estaba todo fluyendo muy bien, así que es la idea también como tener este espacio para poder compartir esta experiencia. Ahora vamos a partir con Natkin Elgueta. Él es psicólogo, es magíster de psicología en psicología clínica y actualmente es el jefe técnico del CDP de Yumbel, y lleva 16 años trabajando en Gendarmería de Chile, y hoy día nos va a presentar sobre su investigación y también sobre su experiencia en todo este tiempo trabajando, donde se promociona también la reinserción social como parte de este trabajo específico que están haciendo en el CDP. Así que, bienvenido, Natkin. Les dejo, bueno. les recuerdo también que las preguntas las pueden ir dejando en el chat, o después, cuando terminen las 3 presentaciones, pueden pedir la palabra para desarrollar las preguntas. Bueno, muchas gracias por esa presentación.
También agradecer a las personas que se encuentran conectadas. Sabemos que es horario de trabajo, y la verdad es que yo creo que junto a Alejandra, Belén, Fundación Itaca, Fundación Calén, estamos contentos de generar también interés en estas temáticas, sobre todo cuando se tiende a trabajar desde otro modelo, por decirlo de alguna manera, el tema de la reinserción social y disminución del riesgo de reincidencia. Te agradecería mucho si pudieras poner la presentación y ir pasando las diapos, y ahí vamos avanzando. Ok, bueno, esta presentación lleva por título Resiliencia y reinserción social de infractores de ley mayores de edad, y eso tiene una razón. Lo que pasa es que cuando se trabaja desde el modelo de la resiliencia, se tiende a pensar que es efectivo en adolescentes, porque los cambios que describe esta teoría, ¿cierto?, tienen que ver con una base de las neurociencias que habla de la plasticidad cerebral, que tendría como una finalización, por decirlo de alguna manera, hasta los 24 años. Por lo tanto, hablar de resiliencia y reinserción social en infractores de ley adultos no es tan común. De hecho, si ustedes buscan investigaciones, se van a encontrar que prácticamente en Chile no hay, ¿cierto? Y en otros lugares del mundo también son muy pocas, que asocian específicamente estos dos conceptos. Bueno, el Centro de Detención Preventiva Yumbel es una unidad penal cerrada que alberga aproximadamente entre, no sé, 70, 80 internos condenados, más internos imputados, y desde el año pasado, inicios del año pasado, finales del 2020, hemos estado haciendo un trabajo que contempla el modelo de la resiliencia, que contempla el paradigma del desistimiento, pero que también es paralelo al digamos, modelo RNR, que es el modelo institucional. Entonces, ahora les voy a explicar un poquitito en qué se basa esto, cuáles son las ideas que están, digamos, de supuesto, y también cuáles han sido los resultados, que finalmente es lo más interesante. O sea, ¿qué ha pasado al trabajar de esta manera? Adelante. Bueno, la resiliencia, haciendo unas definiciones un poquito simples, consiste básicamente en el proceso de retomar el desarrollo cuando ha sido detenido por la acción de un trauma. Ustedes se preguntarán por qué estamos utilizando un modelo que se utiliza para trabajar con víctimas, ¿cierto? Y lo estamos utilizando en victimarios. Bueno, básicamente porque desde la investigación y desde la experiencia, uno puede ver que están estas dos dimensiones muy presentes en las personas, digamos, que están privadas de libertad o condenados por distintos tipos de delitos. Y esta detención del desarrollo se observa en el desarrollo afectivo, psicosocial, moral, en distintas vertientes, siendo muy apreciables en el trabajo con infractores de ley las detenciones del desarrollo afectivo, que evidentemente van bloqueando la capacidad de establecer, digamos, una adecuada empatía con las víctimas de los delitos, y a nivel psicosocial también el establecer relaciones con otros, que no son relaciones que uno esperaría dentro del mundo como prosocial, y también con respecto al desarrollo moral, una detención que tiene que ver básicamente con pensar más en las consecuencias que van a tener los actos para mí, que si esos actos son correctos o no son correctos, pensando desde la perspectiva del otro. Entonces, en ese sentido, uno puede ver cierta como presencia, ¿verdad?, de esta detención del desarrollo en las personas con las que uno trabaja. Y también está definida, ¿cierto?, como la capacidad humana, no individual, no le corresponde al sujeto, ¿sí?, sino que es capacidad humana en interacción para hacer frente a las adversidades de la vida, incluso poder sacar partido de ellas. Y eso implica, ¿cierto?, que el sujeto no solo, no en soledad o aislamiento va a poder lograr, digamos, este proceso, sino que también requiere de una ayuda y de cierto tipo de interacción con características muy específicas para, digamos, apoyarlo en este proceso de resiliencia, que se ha planteado que tiene un paralelo importante con el proceso de reinserción social y desistimiento delictivo. Bueno, tiene una base en la neurociencia, tiene base en la teoría del apego, ambas con evidencia empírica, eso es importante decirlo, ¿no? Porque es distinto cuando uno piensa que se habla de un modelo en el aire, ¿ya? Y la verdad es que, como bien decía Alejandra de Fundación Itaca, comentaba que había mucha investigación longitudinal, seguimientos por décadas, digamos, de las personas que estaban, digamos, en estos procesos resilientes o que lo habían logrado, y también muchas de esas historias tienen que ver con infractores de ley. Entonces, de ahí que es interesante tomarlo desde el punto de vista de las instituciones que trabajan con infractores. Y se puede lograr en todas las etapas del ciclo vital y no solo en la infancia y la adolescencia como se tiende a pensar.
Bueno, la repetición del daño, la compulsión a la repetición, digamos que podríamos entender de esa manera también la reincidencia, que es estar permanentemente volviendo a la cárcel a vivir todas estas situaciones difíciles, daños para uno y para el resto, ¿verdad? Constituye una antirresiliencia, constituyen elementos que no han sido elaborados y que tienden por lo tanto a las repeticiones. Y el desarrollo de la resiliencia en este sentido se puede plantear como incompatible, ¿verdad?, con el daño a otro. Por lo tanto se podría establecer un paralelo al proceso de reinserción social. Se sostiene en factores personales y factores del entorno, siendo la inclusión social, la incondicionalidad y el apoyo de otro humano fundamental en el logro, y desde ahí se entiende el concepto de tutores de resiliencia planteado por Boris Cyrulnik, ¿no? Que en el fondo tiene que ver con personas, ¿verdad?, que ya sea de manera consciente o inconsciente, va generando en la percepción del otro un acompañamiento y una seguridad. Es muy importante el concepto de la seguridad, porque desde ahí también se empiezan a formar los apegos y formas de interactuar que van un poco contrarios a lo que es pasar a llevar los derechos de los demás. Bueno, no es una actividad de la persona aislada del otro, es un fenómeno que se produce en una forma particular de interactuar, puede adquirirse, perderse, recuperarse, pero tiende a ser estable cuando se logra. Adelante. Bueno, el contexto de la reinserción social implica desafíos que son muy importantes de tener en cuenta. Por ejemplo, intentamos promover la inclusión de un sujeto que la sociedad rechaza activamente, no un rechazo pasivo, un rechazo activo, ¿sí? Y que no desea tener cerca a esa persona porque intensifica evidentemente la percepción de inseguridad. Y ustedes saben que la inseguridad es pariente del miedo, el miedo es pariente de la violencia, una forma de violencia es la exclusión. Y muchas veces, a su vez, ese otro sujeto que ha infringido la ley no desea perseverar muchas veces en su intento por insertarse en un entorno que percibe rechazo. Rechazo que se grafica en bajas remuneraciones, malos tratos, agresión pasiva, estigmatizaciones, o del cual desconoce o distorsiona los códigos de la interacción. Incluso en el lenguaje, por ejemplo, podemos ver gente que vive en la misma comuna, que habla de una manera tan distinta al mismo sujeto que vive en la misma comuna, y si tú los pones a interactuar prácticamente no se entienden, ¿sí? Y no logran, digamos, tener algún tipo de alianza. Es decir, a ese nivel también la distancia que pueden existir en estos distintos mundos. Y evidentemente eso también puede intensificar la inseguridad del sujeto que está tratando de integrarse, ¿no? Los interventores entonces cumplimos un poco la función de puente, ¿verdad? Entre esta comunidad como que resiste el ingreso de este sujeto que está en proceso de reinserción, y este sujeto que también puede muchas veces verse ambivalente, ya en mantenerse o no mantenerse dentro de esta forma de vida, ya que puede ser tan ajena también para ese sujeto. Las instituciones penitenciarias, como tercer elemento, hablando de este puente, que somos precisamente el recurso humano, tienden, digamos, a estar absortas en su intento por mejorar sus procesos de seguridad y de reinserción social, lo que está muy bien, digamos, porque somos funcionarios públicos. Pero en ese proceso pueden invisibilizar o minimizar la necesidad de implementar programas permanentes de autocuidado y de recuperación de funcionarios que presentan signos evidentes de burnout. Lo que se ve, digamos, también más de lo que uno querría en estas instituciones. Y esto evidentemente resulta perjudicial por lo que hablábamos antes, porque estos procesos de desistimiento, de resiliencia, se producen evidentemente en la interacción. Y la primera interacción muchas veces, cuando todas las instituciones han fallado, somos precisamente nosotros. ¿Sí? Adelante. Bueno, es por eso que se habla de una responsabilidad compartida en el origen, mantención de la infracción de ley y también en el proceso de reinserción social. Lo que viene a implicar un poco un cambio en la visión general que se tiene, ¿sí? O sea, el sujeto es el que tiene que hacer el esfuerzo, el que tiene que, digamos, movilizarse para generar esta integración, pero la verdad es que el nivel comunitario, el nivel individual, el nivel institucional y el nivel estatal tienen mucho que decir en que esto funcione. No me voy a detener tanto porque me voy a quedar corto en el tiempo, pero lo quise anotar en el caso de que alguna persona quisiera quedarse con la presentación. Entonces, existe un concepto que se llama comunidad del castigo, que es en el fondo la gente que permanentemente está diciendo pena de muerte, enviémoslo a una isla, que se pudran en la cárcel, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y esta comunidad del castigo poco favor le hace también al proceso de reinserción social y asistimiento delictivo. Entonces, como alternativa conceptual, digamos, para poder generar una narrativa y un discurso diferente en la sociedad, nace este concepto de comunidad de la resiliencia, que está en este momento en trabajo en una investigación teórica,
y que prontamente ya va a salir a la luz, digamos, publicado, y que busca básicamente enfocarse en la diferencia entre el delito, el fenómeno del delito y de la persona que lo comete, ¿ya? En el nivel individual hablamos de la gestión del dolor psíquico, ¿ya? Porque hablamos mucho en gendarmería de la gestión del riesgo de reincidencia, disminuir riesgo de reincidencia en base a lo que funciona, pero en base a lo que funciona en base a estudios extranjeros, ¿no? O sea, no muchas veces con población chilena, y con población chilena de distintos contextos. O sea, este país tiene una, digamos, digamos, un territorio enorme, ¿verdad? Con diferentes subculturas, factores que pueden también alterar resultados. Entonces, en ese sentido, como complemento a la gestión del riesgo de reincidencia, se propone también la gestión del dolor psíquico, en el entendido de que la revisión muchas veces de la propia historia va promoviendo la visualización, la comunicación, elaboración y resignificación de cosas que no han sido tomadas en cuenta por ese sujeto y que están operando automáticamente como compulsión repetitiva hacia la reincidencia. En el nivel institucional se va a hablar en esta investigación del concepto de carcelero humanista, porque carcelero humanista es como una contradicción, es como un oxímoron del que habla Cyrulnik, en el sentido de que por un lado yo tengo que tener una mano de normas, tengo que tener una mano de seguridad. El trato en las unidades penales a veces debe ser, y esto puede ser un poco resistido, pero debe ser firme, debe ser duro, ¿ya? En algunas partes del proceso, para que no se desbande, por decirlo de alguna manera, todo el funcionamiento. Pero por otro lado, el equilibrio con esta otra mano de apoyo, con esta otra mano de incondicionalidad, ¿cierto?, debe estar presente, y a veces cumplir ese rol en el día a día de carcelero humanista resulta un poco complejo, ¿sí? Lo que se busca entonces es entender este proceso de reinserción social por parte de los operadores, ¿cierto?, como un proceso que contempla recaídas y por ende nuevas oportunidades, lo que implica un desafío a las instituciones penitenciarias, porque las instituciones penitenciarias tienden a funcionar como con una oportunidad. O sea, el sujeto que quebrantó, chao, o sea, le quedan 7 años de condena, los cumple, no hay, digamos, más posibilidades de acceso paulatino al medio libre. Entonces, eso es algo que evidentemente se tiene que analizar desde el potencial daño hacia la comunidad y también de la protección del proceso de reinserción social de los sujetos, ya que todo este trabajo evidentemente es dinámico y el riesgo de reincidencia también es dinámico. A nivel estatal, bueno, sabemos ya que el Estado, sin querer hacerlo muchas veces, ¿no?, pero es el principal agresor, ¿sí? Es decir, cuando se producen, digamos, las violaciones a los derechos humanos, no solamente en las cárceles, lo que ocurrió en Sename, ¿sí?, que fue un escándalo en su tiempo, y también lo que ocurre muchas veces por la negligencia, donde estaba, por ejemplo, el Estado cuando había que ir a proteger a un niño que estaba siendo colgado a un árbol mientras su papá le daba palos, digamos, cuando ese niño lo que necesitaba era cariño, ¿no? Entonces, en ese sentido, evidentemente, hay una propuesta de una nueva narrativa, de un nuevo discurso que contemple la conciencia de daño causado no solo por el sujeto infractor de ley, quien es reproductor de una sociedad, ¿no?, sino que por, evidentemente, las instituciones, ¿ya? Y con esto no estoy diciendo que se deba disminuir los años de condena, o se deba modificar las leyes, no, evidentemente las personas tienen que, en cierta forma, responder por sus acciones, ¿no? Pero sí un tipo de discurso más empático, ¿verdad?, permitiría avanzar hacia una garantía de derecho a la reinserción social que estuviese, por ejemplo, contemplada en las normas legales. Adelante. Bueno, cifras del CDP y UNVEL. El 56% de los internos condenados en intervención figuran en el instrumento de evaluación de riesgo de reincidencia IGI como víctimas de violencia en el pasado. 56. O sea, no estamos hablando de casuística, ¿no? O sea, no estamos hablando de que hay casos puntuales, no, o sea, hablamos un 56% y del 40% de dichos internos, ¿cierto?, presentó violencia física, psicológica y negligencia, y también un abuso sexual. Ustedes entenderán que para los hombres, ya, los privados de libertad hombres, no es tan fácil hablar de estas cosas, no es tan fácil verbalizarlo, muchas veces ni siquiera lo visualizan por características del contexto. Entonces nosotros pensamos que esta cifra está minimizada, pensamos que es más, y por eso que gracias a Anita Morales, que está por ahí en el público, la aprovecho de saludar, ella es doctora en investigación de la Universidad de Edimburgo, estamos en contacto para evaluar efectivamente este aspecto, cuán invisibilizado, ¿verdad?, puede estar este factor en la población penal de hombres en Chile. ¿Sí? Adelante.
hay una discusión de víctima-victimario que la vamos a dar ya como por asumida y sentada. Las personas tienen evidentemente una dimensión en la que pueden ser victimarios, hacer daño, y otra en la que pueden recibir daño y ser víctimas, ¿sí? Y eso no necesariamente ocurre en la infancia, en la adolescencia, también está ocurriendo ahora, ¿ya? En el mundo adulto, en la cárcel, en la calle, ¿sí? Entonces, en ese sentido, asumimos que tenemos modelos de investigación para asumir esta dimensión de victimario, pero uno se pregunta qué modelo tenemos para asumir la dimensión de víctima, ¿sí? Y ahí es donde uno podría pensar cómo complementamos, cómo avanzamos hacia un modelo integral, ¿sí? Bueno, un estudio reciente en Gales del 2021 encontró que aquellos adultos que fueron víctimas de 4 o más experiencias adversas infantiles son 15 veces más propensos a ser perpetradores de violencia y 20 veces más propensos de terminar con una condena privativa de libertad en algún momento de la adultez. Es decir, lo básico, lo que conocemos, no se nace delincuente, es una construcción social. ¿Sí? Y por eso que tenemos maquinarias o países que producen más delincuencia y maquinarias o países que producen menos delincuencia. Adelante. La dimensión de víctima suele estar negada, ¿ya? Aquí hay mucho que teorizar, que investigar, hay que darle sustento empírico a estas cosas, ¿no? No se puede simplemente llegar y hablar, pero al menos a nivel intuitivo uno podría decir que puede tener relación esta negación con la construcción cultural de chivo expiatorio, ¿no? Que las sociedades tienen por medio de las comunidades del castigo, es decir, hacer del infractor de ley adulto la lacra de la sociedad, la guerra contra la delincuencia, el endurecimiento de las penas, lo que contribuye a la negación de esta dimensión. Y si esa dimensión está negada, ¿cómo vamos a entregar recursos para investigaciones que están visualizando a este sujeto de una manera que nadie cree que sea? ¿Sí? Entonces no se justificaría mucho. Y desde ahí es importante levantar esta dimensión para que haya interés, y después de ese interés se puedan inyectar recursos y se pueda generar evidencia. Adelante. Bueno, no me quiero detener mucho acá, yo sé que hay colegas de gendarmería que están conectados, pero nosotros trabajamos con 8 factores de riesgo que se han, digamos, que han derivado en necesidades criminógenas, las que tienen directa relación, ¿ya? Con el aumento o disminución del riesgo de reincidencia, y también hay necesidades no criminógenas. Para hacer súper corta esta parte, algunos pensamos que las necesidades no criminógenas, dentro de las que están, por ejemplo, el ser víctima de violencia en el pasado, en el presente, autoestima deficiente, etcétera, ¿cierto? Algunos pensamos que estas necesidades se convierten en necesidades criminógenas, ¿sí? En un porcentaje importante de la población penal, no en un caso a caso. Natkin. ¿Soy solo yo quien se quedó pegada? ¿O es Natkin? No, No, se escucha. Es él. Es Nat quien parece, porque yo te escucho. Ya, vamos a aprovechar de hacer una pausa. También para dejar de compartir. Ya, vamos a aprovechar también de hacer una pausa para decirles que a todas las personas que quieran que les compartamos la presentación, nos dejen su correo en el chat. Sí, ya, nos dejen su correo en el chat. Y ahí nosotros se la enviamos después del conversatorio. También para contarles que este conversatorio va a quedar grabado y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, donde vamos a hacer la difusión del link una vez que esté arriba, a través de nuestras redes sociales de Fundación Itaca y Fundación Calén. Y también que vayan dejando todas sus preguntas en el chat para ir finalizando. O sea, para hacerlas cuando las presentaciones finalicen. Hola, disculpa que interrumpa. Le consultaba a Martín, le avisaba que se había quedado pegado y me dice que se le acaba de cortar la luz, que ese es su problema. Justo. Ya, estas cosas pasan. Sí. Así que me imagino que Nat Kim se va a demorar un poquito en El show retomar. debe continuar. Sí, cualquier cosa yo les aviso si está en proceso de recuperación de la luz. Ya. Muchas gracias, Carmen. Entonces vamos a continuar con José. José es
psicólogo de Fundación Calén. José nos va a contar un poco sobre la experiencia que hemos llevado a la Fundación acá en la región de los lagos, donde trabajamos con personas privadas de libertad y sus familias a través del desarrollo de habilidades transversales. Y desde hace 2 años estamos trabajando con jóvenes en contexto de sanción en sistema cerrado. Jóvenes, sí. Así que... pero Nat Kim está volviendo. Esto es en vivo. Perfecto. Nat Kim, volviste. Hola, ¿qué tal? Se me cortó la luz en el departamento. Imagínense que me vine para acá porque temía que en el trabajo se cortara la luz. Bueno, no sé si se puede continuar. Se puede continuar, sí. Íbamos a hacer el show debe continuar. Ya, perfecto. Pero bueno, alcancé a presentar a José, así que ya después lo dejo presentado para la siguiente. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, José. Después ahí te dejo todo el tiempo. Bueno, a ver, ¿en qué parte estaba? Acá, estábamos hablando de las necesidades criminógenas y no criminógenas, y decíamos que algunos, que no somos pocos, la verdad, pensamos que estas necesidades no criminógenas suelen convertirse en necesidades criminógenas en un porcentaje importante de la población, lo que implica necesariamente un abordaje. Pero para ese abordaje se necesita investigar, y para investigar tenemos que tomar, pienso yo y sugiero, los propios funcionarios de trato directo el rol de investigador. ¿Por qué? Porque es distinto cuando viene de afuera una tremenda consultora, digamos, a hacer una encuesta y después dar los resultados, digamos, a todo ese acervo, digamos, de la cultura. Hay gente que lleva 30 años trabajando en gendarmería en este trato directo, ¿cierto?, con la población penal, ha visto evolución, y es importante que esas investigaciones también sean impulsadas por parte de los funcionarios. Pese a que muchas veces eso sea como visto como algo desordenado, porque quizás a la institucionalidad le parecería mucho mejor, ¿no?, que el funcionario se dedica a hacer lo que tiene que hacer, digamos, y nosotros por otro lado investigamos, entonces de esa manera está más ordenado, pero el orden no es todo, ¿no? Es al menos sería uno de los temas a pensar. Adelante. Bueno, ¿qué mirada hay en el CDP y Umbel? Después vamos a mostrar resultados. El RNR como la gestión del riesgo de reincidencia, por supuesto. Por supuesto, ¿por qué? Porque evidentemente uno observa que hay una disminución del riesgo, y hay que abordar esos factores de manera seria, y es lo que corresponde. El desistimiento, lo mismo que dije del RNR, con la misma importancia, la gestión de oportunidades. Si nos quedamos solamente con el RNR y después no hacemos ese seguimiento, por ejemplo, que hacen en Fundación Itaca, ese acompañamiento, esa colocación laboral en el medio libre, ese contacto por WhatsApp donde el interno, por ejemplo, puede decirte, oiga, ¿sabe que don Martín pasó tal cosa? ¿Qué puedo hacer? Y tú le das la contención en el momento, y con eso evitas muchas veces una reincidencia, una recaída en el consumo. Es fundamental, ¿sí? Entonces, la gestión de oportunidades, basado en la teoría del desistimiento, levanta otros factores que el RNR no ha levantado. Por ejemplo, la modificación de la identidad. Es súper interesante la modificación de la identidad en los adultos, ¿sí? Porque uno pensaba que en el fondo la identidad es parte de la personalidad, y la personalidad es un factor estático, ¿sí? Pero resulta que con las neurociencias, desde el año 2005 en adelante, más o menos, eso ya quedó bajo, quedó abajo. Es como cuando nació el concepto de resiliencia y decían que si te pasaban tales cosas a los 5 años de edad, tu estructura de personalidad quedaba fijada para siempre y poco podías hacer. Es lo mismo que ocurrió acá. O sea, en el fondo, oye, pero si tuviste experiencias de vulnerabilidad, eso ya generó un daño, ya te dejó ese daño, entonces ya no podía hacer mucho, entonces dediquémonos a capacitar, a dar pega, qué sé yo, y hagámonos como que esta otra parte de la elaboración no existe. No. Entonces el desistimiento, la teoría viene a decir, no corresponde. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia. De hecho, la gente deja de delinquir sola. Eso es lo que descubren, digamos, Fergus McNeil con Charles Maruna, ¿cierto? Lo que hacen ellos, Charles Maruna, ¿sí? Lo que hacen ellos en el fondo es decir, oye, la gente deja de delinquir naturalmente, veamos qué los lleva a dejar de delinquir naturalmente. Y hay unos factores que tienen que ver con la edad, factores que tienen que ver con la autorrealización en un empleo, con la construcción de un nuevo vínculo de pareja que otorga seguridad, ¿cierto? Con el altruismo. Ese altruismo que uno a veces puede ver en el sujeto que está activamente delinquiendo todavía, ¿sí? O sea, activamente un sujeto puede estar delinquiendo y paralelamente
puede estar, ¿verdad?, al mismo tiempo mostrando una serie de comportamientos que podríamos entender como prosociales. Y eso es súper curioso, porque lo prosocial y lo procriminal tiende a mezclarse muchas veces en el sujeto, ¿sí? En el fondo, ¿podemos encontrar procriminalidad en el mundo, comillas, prosocial? Podemos encontrarla. De hecho, eso es una gran crítica, digamos, que se hace, por ejemplo, en las grandes esferas de carabineros, que se han, digamos, descubierto con estos temas de corrupción, etcétera. Podemos encontrar procriminalidad en este mundo social, así como también podemos encontrar prosocialidad en el mundo procriminal. Lo que pasa con las personas dañadas es que estas dimensiones están desordenadas, se desordenaron por mecanismos de escisión, por mecanismos psíquicos de defensa que utilizan las personas cuando son sometidas a algo que es insoportable. Y eso va generando un daño. Cyrulnik lo dice, él es neurólogo, dice los lóbulos prefrontales se dañan y no pueden contener los disparadores de la amígdala rinoencefálica, entonces los sujetos se cortan, ¿cierto? Los sujetos consumen droga, los sujetos le pegan a otro, y eso está escrito. Y es ahí donde uno se podría preguntar de repente, chuta, ¿dónde están los psiquiatras, po? ¿Dónde están los psiquiatras? Porque, por ejemplo, cuando las personas como nosotros, ¿sí?, profesionales, etcétera, pasamos por un duelo, pasamos, por ejemplo, por un término de relación de pareja, pasamos por un estrés laboral, muchos de nosotros vamos al psiquiatra, el psiquiatra nos receta algo, qué sé yo, nos sentimos mejor, trastorno adaptativo, y uno se pregunta, ¿y estas personas no lo requieren? ¿No lo necesitan? Hay una invisibilización tremenda de factores que están sostenidos básicamente en que no estamos visualizando al otro como un otro humano. Y eso le puede suceder al que está pidiendo la pena de muerte, como a mí o como a ustedes, ¿sí? Y eso es súper importante tenerlo presente cuando uno se hace su autoexamen, ¿sí? Ahora, el modelo de resiliencia. Hablamos de la gestión del riesgo de reincidencia, la gestión de oportunidades y la gestión del dolor psíquico, por supuesto, pues si la gente sufre, ¿se entiende? Y hay sufrimientos que están invisibilizados y deben elaborarse, no en toda la población penal, ¿ya? No se trata de decir que toda la población penal va a necesitar participar de alguna intervención de este tipo, pero sí una parte importante, ¿ya? Y tampoco lo podemos derivar a la red. No lo podemos derivar a la red porque cuando derivamos a la red cosas que son mucho menos complejas, les dan media hora cada un mes y si está con licencia pasa a ser 1 hora cada 3 meses. ¿Sí? Entonces, sabemos que no opera, sabemos que no funciona y esa es otra negación. Cuando estamos en las reuniones técnicas en gendarmería en algún momento podemos decir, no, pero aquí el modelo dice que lo tenemos que derivar a la red y lo hacemos sabiendo que no funciona. Entonces, es por eso también importante pensar, no solamente ejecutar, pensar y tener un rol activo. El modelo de vida satisfactoria es básicamente orientado a la promoción de las políticas públicas que logren asegurar el derecho a condiciones dignas de vida en libertad y también en el cumplimiento de condenas, ¿ya? Garantía de satisfacción de necesidades básicas y derecho a la reinserción social. Esa es una lucha política, ¿ya? Pero antes de las luchas políticas, evidentemente es importante generar evidencia, generar discurso. Y este conversatorio nosotros lo conversamos con Alejandra, lo conversamos con Fundación Calén, y les voy a contar qué es lo que se busca así como en el fondo, tras bambalinas. Generar discurso, eso es lo que se está haciendo. Ojalá que muchos de ustedes lo reproduzcan, y después hagamos un seminario, y se siga permanentemente hablando de esto. La gestión del conocimiento es otro elemento muy central. Como bien les decía antes, se promueve con funcionarios de trato directo, no solamente con consultoras externas. Se hace necesario contar con resultados de investigación de población adulta encarcelada en Chile, no en Canadá, en Chile, para determinar la real incidencia de las experiencias adversas infantiles en el origen y la mantención de los factores de riesgo de reincidencia. Quizás no directamente en la reincidencia, pero sí en el origen y la mantención de esos factores, porque está unido, ¿no? También en la obstaculización de los procesos de desistimiento y en la reincidencia. Y aquí hay una dimensión ética. Y es donde se sugiere también, bueno, esto puede ser muy criticado, de hecho nos abrimos a la crítica y ojalá el chat se llenara de críticas porque nos permiten afinar también lo que estamos investigando. Los funcionarios estamos ocupados. Ustedes supieran lo que cuesta hablar con un colega en otro lado. Están ocupados. Estamos ocupados durante toda la jornada laboral. Y los psicólogos dicen, en todos lados, es mejor ocuparse que preocuparse. Pero yo también soy psicólogo, yo pienso diferente. Yo creo que a veces es importante preocuparse. Es importante parar y pensar antes de llegar y ocuparse, porque si no podemos terminar, ¿cierto? Ejecutando, ¿cierto? Y perdiendo lo que nos hace profesionales. El rol profesional es pensar, es cuestionarse.
Y es también, evidentemente, una exigencia ética. Saber si funciona o no funciona. Adelante. Resultados de intervención CDP Yumbel, porque nos van a preguntar, ya, ok, está todo muy bonito, ¿no? O sea, todo muy coherente, pero ¿qué han logrado? Entonces, de marzo de 2021 a marzo de 2022, inserción laboral en el medio libre del 24% de la población penal que solemos tener en el CDP Yumbel. Eso significa que andamos más o menos los 70 internos, y el 24% de esa población, que equivale a 18 ya, ahora a estos días del mes de marzo 18, accede a cumplir condena trabajando en el medio libre con remuneraciones superiores al sueldo mínimo y con posibilidades de ascenso. ¿Por qué? Porque lo que buscamos como el CDP no es que el empresario llegue, digamos, y diga ya, sueldo mínimo, y que trabajen porque están presos, y si no cumplen yo me beneficio. No, lo que buscamos es una relación de sujeto a sujeto, no de utilización del otro, ¿sí? Porque eso puede ser una nueva agresión. Se observa un 82% de cumplimiento de dichos permisos. Yo desconozco si en el fondo existe algún centro cerrado que pueda tener al 24% de su población, digamos, total, trabajando con efectividad. Y nos sentimos orgullosos, y aprovecho también, veo que puede estar el capitán de la unidad conectado, de decir que es un trabajo en equipo, efectivamente. Gendarmería no puede mandarse solo, funciona con consejos técnicos, y evidentemente los integrantes de los consejos técnicos nos hemos ido todos retroalimentando en esta nueva visión de lo que puede ser el CDP Yumbel. Adelante. Nuestro querido programa de Palomas Mensajeras. Alejandra, gracias a ti. Gracias a Coinserta. Gracias a Coinserta, una iniciativa de los profesionales de la región del Biobío. Nos conocimos, ¿cierto? Y acá se trabaja netamente el desistimiento delictual. 5 personas, ¿cierto? Que en el fondo yo les pregunté, ¿a ustedes les gustaría hablar con jóvenes que se están iniciando en este camino y advertirles acerca de lo que viene? ¿Hablarles de sus sufrimientos? ¿Decirles lo que realmente se pasa? Háblenles con libertad. Alejandra sabe, algunos videos de relatos que enviamos les hablan con libertad. Yo fui un moderador, un guía, yo no dije eso no porque se ve feo, no, háblale. Que te revisen a tu mamá, no que vaya a vivir con la pareja, que te vaya a sentir bien drogado a veces, ¿cierto? Pero que después va a pasar eso y vaya a ver el impacto que tiene. La libertad de ese sujeto que el joven valida, porque muchos de esos jóvenes validan a ese infractor, que lleva años, ¿sí? Y eso es más de lo que nosotros podemos dar, porque a veces la voz del psicólogo no es tan escuchada como la voz del propio sujeto que llegó a ese punto de comprensión, ¿sí? Ahora, teoría, una idea que se puede pensar y la podemos pensar entre todos. ¿Será que nosotros no tenemos la clave de la reinserción social? Que estamos lejos de tenerla, podemos tener doctorados, postdoctorados, y no la tenemos, ¿ya? Porque nosotros no pasamos por esos infiernos. Podemos haber pasado por algunos infiernos, pero no por esos infiernos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, quizás la clave, quizás esa clave ambiental que modifica el cerebro y activa los procesos de plasticidad cerebral o de trabajo de las memorias que modifican la identidad, es un cuadro que le puede enviar un cabro que pintó en el CDP Yumbel a un joven de allá, y que el joven de allá le pueda responder y puedan establecer un diálogo profundo, hablando el mismo idioma que nosotros, permítanme, probablemente no vamos a poder nunca dominar del todo, a pesar de que estudiemos y estudiemos, ¿sí? Entonces, el daño que me hicieron y el daño que yo hice se convierte en un capital personal que permite ayudar a otros, y eso se llama altruismo, y eso es lo que descubren en el paradigma del desistimiento, como un reforzador, ¿sí? De alejarse de la actividad delictual. Y me gusta decir algo que pienso yo, por ahí lo puse también: la personalidad es el factor dinámico más resistente al cambio. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo, al menos con las personas que dicen que la personalidad es un factor estático. Adelante. Nace una canción del programa Palomas Mensajeras y se las quiero leer. Sé lo que es sentirse congelado y muerto en vida, caminando y escondiendo los vacíos tras escudos falsos. Puedo comprender que estés dispuesto a morir en una riña, pero no a mirar imágenes de tus primeros años. Es difícil. O sea, un tipo está dispuesto a ir a morirse en una riña, agarrarse ahí a puntazos, arma blanca y todo, y se hacen los pantalones porque tiene que hablar de la infancia. ¿Se entiende, no?
es complejo, ¿sí? Tenemos que entender que estas personas viven en una dimensión diferente a la de nosotros. Puedo comprender que, perdón, soledad me tocó vivir sin culpa cuando necesitaba una mano. Protección de una familia como la de otros yo deseaba tanto. Y aquí viene la rabia, esa rabia que te dice, no, pues yo no puedo sucumbir a eso. Pero no, yo no soy un velero y no voy a dejar que me lleve el viento. Si me convierto en un matón y daño al mundo por rencor, habrá vencido el mundo, habrá ganado el daño. O sea, le estoy dando la razón a ese tipo que a mí me torturó, digamos. O que no me dio lo que yo requería para construirme sano. No les daré la satisfacción de transformarme en un montón de odio. Yo demostraré que el ser humano no se puede destruir cuando hay un alma y hay un corazón, aunque escondido esté, aunque no quiera verlo, hace un tiempo. Porque claro que es difícil ir a mirar ahí donde sufriste, pues, pero donde sufriste, sufriste. Donde hay cuestiones que tienen que ver con el estrés postraumático, con flashback, con cosas difíciles, ¿sí? No llenarán su boca al ponerme de ejemplo al decir que solo fui un bandido más, que fue un error confiar en mí, que era posible que muriera en mi ley, que era imposible que yo hiciera algo bueno. No, yo no soy así. ¿Y qué se está trabajando? Mediante el arte, la identidad. ¿Sí? Adelante. Resultados apreciados. Fortalece el programa Palomas Mensajeras. Fortalece la alianza de trabajo con el interventor. Responsividad. Refuerza proyecto vital prosocial y debilita valores del mundo delictual. Mejora el comportamiento intrapenitenciario. Promueve motivación por la intervención y participación en áreas de trabajo intrapenitenciario. Uno de los 5 internos participantes se encuentra trabajando en el medio libre desde hace 3 meses con salida laboral. 4 de los 5 internos se encuentran insertos en áreas laborales de la unidad penal, son proyectados para el acceso a colocación laboral en el medio libre. Todos reportan satisfacción personal al ayudar a otros, lo hicieron gratis, ellos compraron las pinturas, ellos compraron las maderas, ellos pusieron de su plata. Y yo les dije, así como les estoy hablando a ustedes con este tono, tú no vayas a ganar nada con esto. Así les dije yo. Nada. Nada vas a ganar en la cárcel con esto. ¿Sí? Esto es porque tú quieres hacerlo, y si no quieres, no ingresas. ¿Sí? Hablan del mundo delictual en tiempo pasado. Se aprecian modificaciones en la identidad, yo ya no me siento como un delincuente. Promueve la toma de conciencia del efecto de experiencias adversas infantiles y posteriores y de la prisionalización. Adelante. Resiliencia, modelo de resiliencia. Es necesario que se crea en el cambio. Si no creemos en el cambio, explorémonos. Tal vez podría estar mejor quizás en otro trabajo, porque si no creo en el cambio, lo que yo estoy enviando inconscientemente al otro, en vez de ayudar a la reinserción social y al desistimiento, lo perjudica y es una nueva agresión, por decirlo de alguna manera. O sea, el sujeto que tiene que venir a apoyarte y a creer en ti, es un sujeto que no cree en ti, por lo tanto el gallo piensa, si esta cuestión es todo lo mismo, si la cana es lo mismo, si uno se la tiene que ver por las de uno. ¿Sí? Y ahí se van reforzando los apegos inseguros. ¿Ya? Apegos inseguros que ustedes saben que no están relacionados con una vida plena, ¿no? Contención, apoyo y marco normativo al mismo tiempo, norma y apoyo. O sea, uno no puede estar de acuerdo con alguna tontera que haga el gallo, digamos. Uno le dice, oye, aquí la embarraste, ¿qué querés que te diga? Yo no te puedo apoyar en eso. Pero como persona yo sigo pensando que evidentemente se puede avanzar, pero hay que tomar conciencia, ¿sí? No se trata de una permisividad. En el CDP Yumbel establecí en mi oficina una política de acceso de puertas abiertas, ¿ya? Y yo les dije, tócame la puerta y me vas a encontrar ocupado varias veces, pero tú vas a tener una clave, y todas las personas que están en intervención conmigo conocen la clave. Si tú me dices, es urgente, yo dejo lo que estoy haciendo porque sé que es urgente. ¿Y qué es lo urgente? Lo urgente es, estoy a punto de explotar, estoy a punto de insultar a un funcionario, estoy a punto de pegarle a alguien, estoy a punto de perder la conducta, se murió mi mamá, mi papá está grave, eso es lo urgente. Lo saben. No es preguntar por un trámite, no. Entonces, ese código ha funcionado bastante bien. Porque yo me entero de inmediato, puedo estar súper ocupado, pero si me dicen de urgente, yo sé que tengo que parar y atender eso. Elaboración, resignificación de experiencias traumáticas estructurantes cuando se aprecia una incidencia de estas en la tendencia a cometer delitos. Y aquí mezclo un poco una cita de Boris Cyrulnik, digamos, aplicada un poco a lo que puede ser el sistema intrapenitenciario, ¿no? o la víctima victimario. Este es el daño que te hicieron y el daño que has hecho. Pero ¿qué vas a hacer tú con eso que te hicieron y que has hecho? ¿Se fijan que no se trata de sentirse solamente como una víctima? No. Ver las dos caras de la moneda. Enfrentarse a la realidad sin negación o con poca negación. Ver la dimensión víctima y ver la dimensión victimario. Eso es visualizar. Eso es elaborar y eso es resignificar. Adelante.
Acá me voy a demorar mucho si lo leo, pero se los dejo. La gestión de la red externa ha sido un trabajo titánico, ¿ya? Que se ha hecho durante un año, se han logrado muchas cosas. Quiero destacar la alianza con la Universidad de Edimburgo y Centro de Estudios de Escocia para empezar a investigar en conjunto. Y quiero agradecer también a la Dirección Regional de Gendarmería de Chile que ha dado la posibilidad de que eso se haga, ¿sí? Porque también es novedoso, ¿sí? Se promueve vinculación con varios organismos que han ido dando buenos resultados, y no les voy a mentir, no es perfecto, ¿no? Hay alianzas que realmente se fortalecen, que después se debilitan, y por eso que es importante estar presente. Adelante. Y más que la gestión externa, diría yo que la gestión interna es fundamental. O sea, analizar, por ejemplo, se promueve un análisis en profundidad y con altura de miras del fenómeno de la delincuencia y de cada uno de los internos postulantes en los consejos técnicos de la unidad penal, promoviendo con ello el paulatino ajuste de las creencias personales que uno puede tener sobre el tema, ¿cierto?, a lo descrito en la evidencia científica. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de consejo técnico. Oye, este tipo como que le habla mal a los funcionarios, no tiene un buen trato, es medio raro, en su interacción es así, B, C, D, ¿ya? No se ajusta muy bien al trabajo, etc. Entonces, ahí es donde uno dice, ok, pero nosotros tenemos colegas, amigos, familiares, cuya personalidad no nos acomoda, ¿se entiende? La pregunta es, ¿esa forma que tiene el sujeto de interactuar se relaciona o no se relaciona con un mayor riesgo de reincidir? ¿Sí? Y de esa manera, en ese tipo de análisis de consejo técnico se pueden ir despejando cosas que hasta el momento muchas veces no se han despejado. Están en consejos técnicos donde dicen, no, este gallo tiene como una súper mala interacción en el contexto extrapenitenciario, así que no, chao, dale 3 meses más y que presente después. Y ahí se pierde una oportunidad. Se pierde una oportunidad por la falta de claridad sobre lo que estamos buscando. Bueno, hay un buen flujo de internos derivados de unidades penales del sistema semiabierto y también de inserción laboral en el medio libre con acompañamiento, que podríamos decir que es un gran logro del año 2021 a 2022. Adelante. Finalmente, ¿qué es un tutor de resiliencia? Y lo dejé para el final porque es el título del conversatorio, pero después de haber dicho lo que ya se ha mencionado, tutor de resiliencia hace referencia a una persona que consciente o inconscientemente acompaña de manera incondicional a quien se enfrenta a una situación traumática, de tal forma que su simple presencia y su vínculo, muchas veces silencioso, provoca en este una auténtica convulsión a todos los niveles: neuronal, ahí hablamos de plasticidad cerebral, metabólico, afectivo, corporal. Es decir, el tutor de resiliencia ayuda a que la persona consiga resignificar su historia. De este proceso nace una nueva identidad. Ya no me siento delincuente, soy trabajador, soy padre, soy esposo. Inicio de la modificación de personalidad. No es una modificación completa de personalidad porque evidentemente las estructuras existen. Pero estas personas lo que tienen que hacer es ir cosiendo esos pedazos de vida donde pueden haber generado algún tipo de recurso positivo o protector y hilvanarlos, coserlos, así como un costurero, y decir, ok, esta va a ser la parte de mi personalidad sana a lo que yo voy a acudir cuando sienta que se me está cayendo el mundo de nuevo. Eso es resiliencia. Resiliencia no es algo bonito, resiliencia no es sonrisa, resiliencia no es sentirse bien, ¿sí? Piensa que para que exista resiliencia tiene que haber habido un daño muy profundo. Adelante. Y este es el modelo. CDP y UNBEL hacia un modelo integral de intervención. RNR, por supuesto, lo institucional, necesario, abordar el riesgo, la seguridad de la comunidad. Resiliencia, resignificación, conciencia de víctima-victimario, de la tendencia a la repetición como reincidencia, desistimiento, ayudar a otros, trabajar la identidad, que se hace con Itaca, muchas gracias Itaca, inserción laboral, oportunidad, empresas, SET, tienda, escuela, investigación, resultados locales, eso es lo que estamos haciendo, investigar cifra negra de nuestros internos. A ver, ¿cuál será la cifra negra de delito en nuestro interno? Y tenemos los resultados. ¿Cuántos internos se fueron con beneficio intrapenitenciario? Tantos. ¿Cuántos funcionaron? Tantos. ¿Cuántos han recaído? Tantos. ¿Cuántos quebrantaron? Tantos internos. ¿Y por qué quebrantaron? Y ahí hemos podido tener, por ejemplo, la constatación en esa población, que no es extrapolable a otras poblaciones penales de otras unidades, 3 internos que se nos han caído, ¿cierto? En estas salidas laborales han sido por consumo de alcohol y droga.
y curiosamente 2 de ellos han llegado a presentarse a la unidad penal. Imagínense el nivel de motivación por el cumplimiento. Llegaron curados, ¿sí? Pero llegaron sabiendo, ¿sí o no?, que les iban a quitar el beneficio. Y los empleadores, ¿qué decían? Oye, un excelente trabajador. Pero ¿qué pasa? No tenemos CTA, no tenemos centro de tratamiento de adicciones. Y hemos estado haciendo redes con Senda y hemos logrado hartos avances, pero no hemos logrado una periodicidad, ¿cierto?, de la intervención, y estamos al debe. Se trabaja la red, la familia, el CTA ahí está puesto porque hay que trabajarlo, y los funcionarios como un elemento muy importante, tanto como el RNR, tanto como la resiliencia, tanto como el desistimiento. Funcionarios, nosotros, somos la cara visible de todo este trabajo. No se saca nada con tener las tremendas teorizaciones, evidencias, cifras, estadísticas, si el funcionario finalmente no lo entiende o no lo aplica o no puede, porque ya está con burnout, ¿sí? Eso sería. Yo les agradezco mucho el espacio. Queremos levantar estos discursos por medio de la investigación, por medio de promover el análisis y una visión autocrítica positiva y que permita también crecer a la institución y a las instituciones que trabajan con la infracción de ley. Gracias. Muchas gracias, Natkin. Esto claramente ya pasó todo límite, traspasó todo límite de horario, pero las presentaciones han estado súper buenas. Ahora viene José Cortés, él es psicólogo de Fundación Calén, y le vamos a pedir que, en honor al tiempo también, y para poder focalizarnos harto en las preguntas y tener espacio también de conversación, que ojalá se pueda focalizar de manera breve también en la experiencia puntual, quizás para complementar más desde lo experiencial, más que desde lo teórico, la presentación de hoy, para tener tiempo de poder conversar, y ahí también invito a todas las personas que están presentes a que puedan escribir sus preguntas en el chat, o que puedan pedir también la palabra para después tener un espacio de conversación. Así que te doy la palabra, José. Bueno, les voy a contar un poquito, sí, voy a ser breve, un poco sobre la experiencia que tenemos en Fundación Calén, que tenía muchas ganas de hablar un poco de apego y de vínculo, en el fondo como también desde la psicología, cómo podemos ir entendiendo esta construcción de estos tutores de resiliencia, y también para resumir muy breve, podemos entender entonces por apego, para las personas que están acá, que me imagino la mayoría deben tener algunas algunas nociones al respecto, como esta primera necesidad innata, esta conducta biológica de supervivencia que tenemos desde el principio, y que nos permite finalmente vincularnos, que eso es lo importante del apego, nos obliga a avanzar y a vincularnos con otras personas con el fin de cumplir ciertas metas psicológicas y metas biológicas, que en el fondo es sobrevivir y vincularnos. Eso es como en un resumen muy, muy, muy breve. Y lo importante de hablar del apego es que entonces, como mencionaba Natkin, también Alejandra y Belén, entonces desde el apego podemos observar que existe falta de oportunidades o diferencias en las oportunidades. No todas las personas tuvimos las posibilidades de vincularnos, de tener un apego medianamente seguro con nuestros referentes de afecto, y este apego desde el principio va a condicionar si yo voy a tener más posibilidades o menos posibilidades de ser prosocial. Entonces, si tengo un apego desorganizado, que es el peor de los apegos desde lo teórico, es muy probable que sí tenga más conductas antisociales, que me cueste más vincularme respetuosamente, prosocialmente, y ahí empieza entonces ya este juego de lo que puede como caer eventualmente en que se inicie una conducta delictual, que es como el riesgo. Y quería explicar eso porque en el fondo, desde ahí, el vínculo, el vincularnos con una persona privada de libertad, con un joven que está cometiendo delitos, con una persona adulta, independiente del ciclo vital, va a exigir mucha disposición de nuestra parte, así como disposición de la otra persona. Siempre nosotros cuando nos vinculamos con alguien, de inmediato, inconscientemente empezamos a desplegar nuestras barreras, nuestras defensas. Todos ahí estamos evitando a veces ciertos riesgos, ciertos traumas, ciertas experiencias. Y en estos casos, cuando hay apegos que muchas veces fueron vulnerados desde el principio, desde la infancia, las barreras son más fuertes, y desde ahí tenemos que tener más disposición, más constancia, más perseverancia para generar este vínculo seguro, este vínculo terapéutico en el fondo que propende en la construcción de este tutor de resiliencia.
Y lo importante que quería destacar antes de pasar a comentar estas experiencias más como humanas que hemos vivido en la Fundación es la relevancia de que la construcción del vínculo se hace a través del diálogo. En el fondo, el diálogo que permite el paso entre lo subjetivo a lo intersubjetivo. En la medida que, y ahí está la disposición, o sea, yo tengo que tener disposición para entender la subjetividad de la otra persona, los signos, los símbolos de la otra persona. Para esta persona, para mí quizás no significa nada, no sé, una cruz, por ejemplo. Pero quizás para esta persona, efectivamente, la religiosidad es importantísima, es potente en su construcción de la identidad, y ese signo, ese símbolo, yo lo tengo que rescatar también para generar esta intersubjetividad. Entonces, quería hablarles un poquito de eso, de la disposición que hay que tener para que nosotros podamos eventualmente entonces generar un vínculo. Como si no ponemos disposición en entender, en comprender y en percibir los signos de la otra persona, los símbolos de la otra persona y finalmente su subjetividad, no vamos a lograr esta intersubjetividad y por tanto no vamos a lograr vincularnos de forma sana. Ese es el fin de trabajar con una persona y con cierto objetivo. Eso por un lado. Entonces, con esta introducción, que era como la parte más teórica, como muy resumido, les quería contar un poquito de uno de nuestros participantes, que es Daniel. Cambié el nombre, así que le vamos a poner hoy Daniel. Con Daniel nosotros empezamos a trabajar en algún momento. Él es un joven y esta persona era demasiado resistente a cualquier tipo de vínculo, no interactuaba con nadie. De hecho, había sido catalogado como una persona con bastantes rasgos psicopáticos. Y a través de esto mismo, pues, que tiene relación, que tiene mucha relación, me hacía mucho sentido cuando Natkin recién explicaba esto de que finalmente esta incomodidad que me genera a mí es funcional o no para la sociedad, o es porque me genera a mí incomodidad, o porque en realidad hay algo psicopático, o es porque en realidad este joven nunca había logrado generar este vínculo seguro, nunca había encontrado un tutor de resiliencia, y por eso, en el fondo, quizás, eventualmente, históricamente, desde Sename hasta Gendarmería, fue catalogado como una persona psicopática, porque nunca hubo quizás esta disposición a establecer una vinculación sana, segura, de confianza constante, pero también con respeto de la norma, lo que explicaban antes. O sea, no sirve acá que yo solo vaya como relevando y generando el refuerzo, sino también voy como avanzando en establecer normas, en establecer límites, que es algo profundamente prosocial. O sea, si yo no respeto límites, no puedo ser prosocial. Este joven Daniel entonces al principio no nos hablaba, no nos pescaba, no te miraba a los ojos, no comentaba sus emociones, no expresaba nada. Y una de las estrategias de la Fundación Calén es siempre nosotros ser constantes. A veces, no sé, podemos tener el taller de huerto, y en la Fundación ninguno de nosotros es agrónomo o agrónoma, y se nos cayó la tallerista un día, igual tenemos que ir. La Fundación igual va y hace un taller, aunque sea de carioca, de fútbol, de lo que sea, hacemos un taller X con este fin de mantener esta perseverancia, esta constancia en el vínculo, que finalmente le va a demostrar a la otra persona que seguimos estando, que es un vínculo seguro, que independiente de que haya alguna como dificultad, el vínculo sigue existiendo. Entonces Daniel, eventualmente, con el tiempo, se fue dando cuenta de que Fundación Calén nunca se iba, aunque a veces Daniel nos trataba mal, nos insultaba, a veces se ponía desagradable, podía tirar todas las actividades que llevábamos con mucha preparación, con harto amor, llevábamos actividades, esta cuestión es fome, me voy al módulo, no quiero estar acá. Eventualmente Daniel llega a un momento en el que empieza a hacer este cambio y se cuestiona por qué nosotros seguimos yendo si él nos trataba mal. Como, ¿por qué siguen viniendo? Si no los pescábamos, no esto, etc. Y en el fondo aquí está también esta confianza y esta disposición. Pues bueno, nosotros seguimos viniendo y vamos a seguir viniendo porque confiamos en ti, confiamos que hay un potencial de cambio, y porque la única forma de demostrarte que confiamos es que estemos, pues, a pesar de que tú seas desagradable, de que nos trates mal y de que sigas siendo así. Posterior a eso, por razones de la pandemia, tuvimos que dejar de ir un par de semanas a trabajar con este grupo donde estaba Daniel. Y a nuestro regreso, Daniel tuvo un cambio profundo, un cambio muy evidente y un cambio efectivamente entonces vincular. Ese primer día habló, se expresó, habló de su emoción, incluso en algún momento casi se emocionó, que era algo que no habíamos visto nunca antes. Y después de eso, Daniel cada vez fue abriendo más puertas, permitiendo que este puente, que este vínculo se estableciera y se fortaleciera cada vez más. Pero es crucial entonces, lo reitero, esta disposición a conocer, a percibir los signos, los símbolos de la otra persona, de su subjetividad, y esta disposición también entonces a ser constante y a no tomarse personal los ataques. Finalmente, cuando lo entendemos desde el apego y desde el vínculo, nos vamos a dar cuenta que la persona lo que está haciendo
está expresando su formato vincular, el que aprendió, que puede ser modificable. Algo súper importante de entender del apego es que no es patologizante, es descriptivo, no es, no es categorizante. En el fondo tú no tienes un apego seguro con tu papá y eso es lo que tienes. Es una descripción finalmente, como que eso puede ir variando, se va moviendo, en algunos aspectos puede ser así y acá. Entonces podemos modificar igual las expresiones de apego. Y finalmente lo que nosotros pudimos vivenciar con Daniel es que él nunca se había vinculado con un interventor, con una interventora, y logramos a través de esta constancia, de esta disposición y de esta expresión también de afectos, un cambio. Ahora nosotros ya no trabajamos directamente con Daniel, pero él tiene visitas por videollamada, tiene acceso a celular cada vez, 2 veces a la semana, por el tema también de la pandemia, y todas las semanas nos manda mensajes, está constantemente en contacto con la fundación, preguntando cómo estamos, mandándonos fotos. Y eso también es un indicador de que no es un psicópata, él se preocupa por nosotros, nos pregunta, oye, ¿cómo está usted, profe? ¿Y cómo le ha ido? ¿Y cómo está la profe tanto que está embarazada? Y así. Y ahí podemos ir viendo cómo, en el fondo, esta disposición al vínculo va generando cambio. Esta disposición al vínculo, a conocer las significaciones de la otra persona y a generar una intersubjetividad, que es finalmente relacionarnos, vincularnos, lo que hemos hecho todos nosotros cuando nos vinculamos con una amistad, con una pareja, con un familiar. Pero acá como tener la constancia para permitirle a estas personas, que han tenido una historia vincular más compleja probablemente que la de las personas que estamos acá, siendo prejuiciosos, permitirles entonces más tiempo para generar un vínculo, más tiempo, más constancia. Y bueno, les queríamos contar eso como desde la fundación, un poquito desde lo experiencial, pero también desde lo teórico, como tomando estos conceptos bien conocidos del vínculo y del apego, y que son cruciales para generar sí o sí un tutor de resiliencia. No se podría hacer si no nos vinculamos, no se podría hacer si no comprendiéramos que todos tenemos distintas formas de apegarnos. Y también en base a nuestra historia temprana, literal desde el instante de nacer, empezamos a vincularnos y empezamos a apegarnos. Y eso hay que tenerlo muy presente a la hora de trabajar con personas que han sufrido vulneraciones de derechos graves en su historia. Eso, Javi, ahí muy breve, nuestra experiencia como de ser tutores de resiliencia. Muchas gracias, José. Ahora dejamos a las personas que quieran hacer una pregunta o que quieran comentar, que puedan hacer una reacción o pedir la palabra o levantar la mano a través de esto. Y yo voy a aprovechar de hacer una pregunta un poco para las tres experiencias. Quizás podemos partir con Natkin, que me interesa harto como esta visión más institucional, y en este sentido mi pregunta es, ¿de qué manera se conjuga? Porque la intervención de manera más personal, sabemos que la evidencia lo ha dejado súper claro y nuestras experiencias también, que la intervención más personalizada y focalizada es una intervención que tiene mejores efectos. Pero también sabemos que ocurre un trade-off inevitablemente entre esta intervención personalizada y los recursos, a pesar de que si uno revisara como una inversión a mediano plazo, el uso de recursos sería más eficiente porque habría menos reincidencia probablemente. Pero a corto plazo, la intervención personalizada es más costosa. Y eso siempre está en constante tensión con la política pública, con la disposición, por ejemplo, de los fondos públicos. O sea, nosotros como fundación que estamos todo el tiempo como buscando este financiamiento, siempre estamos en tensión en aumentar la cantidad de usuarios, porque eso disminuye el costo por usuario, a pesar de que sabemos que en realidad el costo por usuario es alto, pero porque es una inversión. ¿Cómo lo visualizan ustedes? ¿Cómo han experimentado esta tensión permanente entre que la sociedad o el sistema actual nos pide cantidades, o sea, nos pide números amplios, en relación a que este trabajo es un trabajo de como hormiguita, de pequeñas cantidades, finalmente? Entonces me gustaría partir, si pudiera partir Natkin, un poco desde su experiencia más institucional, donde me imagino que también hay indicadores estandarizados que cumplir. Quizás después podríamos seguir con Alejandra y terminar con José. Sí, bueno, súper interesante la pregunta porque hay que hacer como alguna diferencia. Por ejemplo, desde el modelo RNR,
¿cierto? Hay un estudio muy reciente que habla de que la intervención grupal efectivamente disminuye el riesgo de reincidencia y factores específicos como son la actitud de orientación criminal, cognición antisocial, etcétera, y eso se hace grupalmente y ya está bastante bien. Con respecto a lo individual, mira, yo me empecé a enganchar con la resiliencia y los autores de este paradigma por ahí por el año 2004, ¿ya? Y una de las cosas que me gustó es que no necesariamente tiene que funcionar todo con una estructuración de una intervención como la que conocemos, por ejemplo, en los programas. ¿Qué significa esto? Significa que no necesariamente yo voy a tener que hacer un programa de reparación que va a contemplar un mínimo de 16 sesiones y en cada sesión yo voy a tener que hablar de tal y tal cosa con el sujeto y el sujeto me va a tener que responder tal cosa y si pasa esto voy a tener acción ABC. No. Fíjate que esto se puede hacer paralelamente en el funcionamiento natural de una institución, ¿sí? La reparación no necesariamente se va a producir en una oficina, en una hora o clock, en un encuadre, digamos, determinado. Y por lo demás hay personas que sí pueden necesitar un poquitito más de atención estructurada, pero no parece ser algo tan caro, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos una intervención individual con los internos que complementa la intervención grupal y tenemos la instancia. Por lo tanto, si uno se interioriza en la manera de promover esos espacios de reparación, no necesariamente tendría que implicar un gasto tan grande, porque tiene que ver básicamente con una interacción de sujeto a sujeto. Como comentaba José, y en un ejemplo muy simple, si tú tienes 5 interventores, ¿ya? Y llega la persona, y uno está ocupado, uno mira, el otro te mira y te pregunta, hola, ¿cómo estás? ¿Qué vienes tú? Ah, ya, no te preocupes, a ver, pasa por la oficina, estoy un poco ocupado, pero dime mejor. Ese sujeto la próxima vez que venga, ¿por quién va a preguntar? Va a preguntar por ese sujeto, se genera una confianza. En esa confianza se empiezan a abrir temáticas, y cuando se abren las temáticas se pueden empezar a elaborar, y no desde el punto de vista como de esa elaboración dolorosa que uno se imagina, donde el sujeto se desestructura porque tuvo conexión con algún afecto desestructurante. No, no necesariamente desde ese punto de vista más clínico. Los procesos pueden ir ocurriendo naturalmente cuando cambia la visión o el paradigma que tiene el profesional que trabaja con los sujetos. Ale o Belén. Gracias, Javi. Ale, tienes que bajar un poquito, que estamos cerca, entonces nos hacemos interferencia. A mí me parece interesante lo que plantea Natkin, y creo que efectivamente a veces, claro, es más potente lo que puede generar un cambio de paradigma, que incluso con los mismos recursos. Yo creo de todas maneras que en el caso de fundaciones, y creo que es una realidad compartida entre Calén y Itaca y quizás muchas otras organizaciones que no tienen el respaldo institucional, entonces la precariedad de recursos, la dependencia a quizás fondos o financiamientos menos estables, generan efectivamente una complicación, porque hay procesos que pueden ser descontinuados si no se logra la sostenibilidad, que es como la pesadilla, por así decirlo, de las organizaciones pequeñas. Entonces yo creo que quizás una forma necesaria para las organizaciones como nosotras es demostrar quizás que este enfoque, que este paradigma puede ser muy complementario y puede fortalecer enormemente el rol de las instituciones y el rol estatal, para poder así también generar conciencia de que tiene sentido invertir en esta forma de trabajo. Eso, no sé si José estará de acuerdo, tendrá algo que agregar, o tú, Ale, quieres Quería agregar, comentar. ¿se escucha, no? Yo quería agregar algo a lo que dijo Belén. ¿Se escucha? ¿Sí? Yo no sé porque lo tengo en silencio. ¿Se escucha? Ya se escucha. Dale, Ya, Ale. ya. Yo quería decir que respecto a lo que dice Natkin también, que esto es un poco más desestructurado. Me acuerdo que Cyrulnik tiene un ejemplo de un centro en que el joven decía que lo que le cambió la visión fue que había un jardinero que con él hablaban de plantas y de todo el tema relacionado con eso, y como conversaban de igual a igual, él se sintió validado como persona, y algo tan como fuera de lo reglamentario, digamos, o de lo que está como normado, puede ser un tutor de
resiliencia importante. Entonces yo creo que así como se sabe que el tema de la delincuencia a todos nos compete, porque todos tenemos tal vez algo que ver con lo que allí sucedió, también tenemos que solucionarlo entre todos. Entonces yo creo que se tiene que afianzar una unión entre la sociedad civil, ¿ya?, y las instituciones del Estado, por dos cosas importantes. Uno, porque en la variedad que puede ofrecer la sociedad civil, como ante todo en lo que nosotros más desarrollamos, que es arte, cultura, o otros deportes, etcétera, es muy valiosa para que quede fuera, porque además pueden venir con una mirada fresca y pueden ir, no sé, 2 veces a la semana a hacer talleres, por ejemplo, o 3, entonces hay un menor desgaste y hay una frescura en la relación que ellos sabemos que es muy importante como efecto, así que no podemos perder esos recursos, ¿ya? Pero claro, es muy difícil para las fundaciones pequeñas poder tener recursos, pero a la vez son las que más rápido y más flexible le pueden responder a los jóvenes en forma personalizada, o a los adultos, ¿ya? Entonces hay una paradoja, porque hay mucha gente que quiere ayudar, a nosotros se nos acercan voluntarios, mucha gente que quiere hacer trabajo con sentido, ¿ya?, que pueden ser preparados por las personas que saben, y que podrían hacer un tremendo aporte, pero no están validados. ¿Por qué? Porque hay un amor a veces en lo tema público por los sistemas nacionales muy establecidos, que los códigos, que el indicador, pero al final eso no logra intimidad. Sí se logra con personas adentro de los sistemas que mantienen ese amor, ¿no es cierto?, por el trabajo con el otro, pero no está en todos. Y además hay rigideces propias del sistema. Entonces, si bien tienen grandes como respaldo, ¿no es cierto?, se podría hacer mucho más en unión con la sociedad civil, pero no se puede hacer tan difícil el tema del financiamiento. Hay que estar postulando a proyectos, rindiendo proyectos. Entonces, en vez de estar acompañando, como dice José, a Daniel, y preocupado de poder ayudarlo y hacer, tú tienes que estar rindiendo y buscando la plata por aquí, por allá. No tiene mucho sentido, la verdad. Entonces, mi llamado es a enamorarnos también de las fundaciones de cierto tamaño, porque tienen ciertas características valiosas en sí. No todo tiene que crecer a un sistema nacional, pero hay que integrar todos los que queremos hacer algo por este tema. Así que eso te podría decir. Gracias. Javi, ¿respondo igual o cómo estamos de tiempo? ¿Qué dices tú? Sí, dale. Ya, perfecto. Bueno, yo pienso desde mi experiencia personal, profesional, humana y también como desde lo institucional. Creo que recojo lo que dijeron las 3 personas que hablaron antes que yo. Esta idea de la complementariedad. Nosotros hemos tenido muy buenas experiencias de complementariedad cuando hay disposición. Creo que algo súper importante es que las instituciones estatales también se aperturen a la sociedad civil, a la organización comunitaria, también desde esta idea de los tutores de resiliencia, o sea, y también respondiendo a tanto como cómo articular lo público con lo privado y también cómo articular la intervención individual con la intervención grupal, como en ambas instancias hay mucha diversidad y la diversidad es un factor protector, es un factor que nos hace crecer. Entonces, en ese sentido, claro, pues, si tenemos instituciones diversas, tenemos escuelas diversas, podemos ser complementos, muy buen complemento en la intervención y desde ahí, claro, ahorrar en recursos, como utilizarlos de mejor forma, más efectiva. Y por otro lado, lo mismo con los grupos y la individualidad, o sea, como permitir que la otredad también intervenga, o sea, permitir que el grupo también sea tutor de resiliencia, entendiendo también que hay intervenciones que tienen que ser sí o sí individuales porque van a tener un impacto mucho mayor y ahí está el complemento. Eso pienso que es como lo que se me ocurre a primera vista, como en consideración de nuestra experiencia. Como fundación hemos tenido muy buenas experiencias, muy provechosas y con muy buenos resultados cuando hay disposición. Cuando hay disposición al trabajo colaborativo, como que avanza mucho. Y otra cosa que se me ocurre es también como esta idea de ir problematizando la reinserción social como una necesidad social colectiva, lo que explicaba un poco la Ale, nos corresponde a todas las personas, pero eso creo que, claro, es un trabajo ya a 50 años plazo, pero en la medida que lo entendamos así, vamos a tener más posibilidades y más capacidad de atacar las bases, los orígenes del delito y tener menos que invertir en esto cuando en realidad tenemos que invertir más en la previa, como en el antes. Pero eso pienso que, claro, pues cuando se acaban estos discursos punitivos que comentaba Natkin, pues como que se metan, que se pudran todo en la cárcel, que se acabe esto, que la cuestión,
Y cuando nosotros mismos vayamos promoviendo estos discursos de hablar más de oportunidades, de hablar de reinserción y de explicar a las personas que te puede tocar a ti hoy día, mañana, puede ser tu familiar, puede ser tu primo, tu hijo, no sé. Po. Entonces yo creo que va por ahí, por la complementariedad y por la educación. Muchas gracias a los tres. Para ir cerrando, me gustaría dejarles una pregunta abierta y que tiene que ver con la experiencia ahora como desde la perspectiva del tutor o tutora de resiliencia, como más bien desde esta experiencia de acompañante de este proceso. En su experiencia, ¿qué herramientas o estrategias han utilizado para mantener despierta o para no contagiarse con esta desesperanza aprendida finalmente con la que uno se enfrenta en el sistema todo el tiempo? O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado, probablemente sí, pero a mí me pasa muchas veces que se nos cae un cabro y digo como, no, nada de lo que hacemos vale la pena. O caigo de nuevo como en esta lógica otra vez, quizás no funciona, quizás esto no es posible. Y es súper difícil agarrarse como de estas pequeñas batallas ganadas, que a veces realmente es literal, bueno, hoy día entré al taller y me saludó. Es súper difícil como mantenerse con el espíritu y mantenerse finalmente como con la energía y como con la esperanza y con la convicción de que esto es posible. Entonces, ahí la dejo abierta a los tres participantes también para cerrar esta instancia, a que nos puedan compartir qué estrategias quizás a nivel personal también han utilizado para llevar esto. Bueno, Martín por acá, no sé si se puede partir. La motivación es variable, ¿sí? Uno pasa por periodos, pasa por momentos. Mientras más te empieza a interesar algo, más te afecta cuando algo no está funcionando, ¿no? Eso es como una ley humana, ¿sí? Y como esa motivación es variable, efectivamente uno tiene que tener ciertas estrategias como de autocuidado también. Bueno, en mi caso personal, a mí me gusta mucho la música, los hobbies en general, ¿sí? Y eso me mantiene también, ¿cómo decirlo de alguna manera? Como con la capacidad de sublimar ciertas cosas que en caso de que esas actividades de hobby no estuviesen ahí, impactarían directamente en las actividades que yo hago a diario, ¿no? Entonces, yo lo oriento más de esa forma, entendiendo que voy a pasar por momentos donde va a haber mucha más motivación, mucho más interés, otros momentos en donde no tanto, y que eso es humano, y es así, y también utilizando algunas estrategias que tienen que ver con el uso de tiempo libre con respecto a los hobbies. Eso básicamente por mi lado, una pregunta más personal. ¿Sí? Yo pienso que algo que a mí me ha servido mucho, que también es como desde esta noción, comprender el fenómeno, y también desde lo personal es como entregarle la autonomía finalmente a las personas. Como nosotros trabajamos con este anhelo de que la gente como que desista del delito, que en el fondo haya un cambio conductual con conciencia, pero es eso, pues como es también desde nuestra perspectiva de querer ser este puente, pero es completamente decisión de la otra persona si lo cruza o no, y si hace la otra mitad del puente, o sea, entonces ahí por lo menos lo que yo me digo a mí, bueno, la Javi, ese ejemplo que ponía, que pasa reiterativamente que se te puede caer un cabro, que pasó esto, que estaba avanzando súper bien con un proceso y pucha, una noche de carrete y falló todo, esa es la respuesta como que me digo, así como filo, de verdad hicimos todo lo posible, finalmente son sus decisiones, o sea, yo puedo presentarle como una diversidad de opciones, una gama de posibilidades maravillosas en su vida, pero sigue siendo su autonomía, su agencia personal y yo ahí no puedo meterme. Y también siempre está todo el tema del autocuidado, que es fundamental en el área social donde podemos quemarnos fácilmente y terminar siendo más obstaculizadores que facilitadores de los procesos. Así que creo que por lo menos en mi caso va por ahí. A ver, difícil, o sea, primero te agradezco mucho, Javi, que hayas hecho la pregunta, porque de esto suele no hablarse, se habla como de más los logros que de todo lo que de repente no resulta, ¿ya? Y creo que eso es una muy mala costumbre que tenemos, porque tenemos que hablar de lo que más cuesta, si además tenemos
tenemos teorías que nos respaldan, como la del desistimiento. Avance y retroceso significa eso en la práctica, no tiene otro terreno que el joven que dejó el trabajo porque no quiso ir, o porque volvió a caer en la droga después de 5 años, o sea, llevándolo al terreno es eso y duele. Pero yo al menos tengo 2 recetas cuando pasa eso. No, tengo muchas más, pero bueno, la primera es una copa de vino, eso siempre me sirve, ¿ya? No, y la otra es decir, mira, uno se queda con los casos que en ese minuto están funcionando bien, y sinceramente yo digo, mira, estos 10 años valen, aunque sea por esa persona que uno le tiene tanto cariño y que sí sabe que fue importante. Entonces los otros siguen importando, pero uno dice, no importa el resto, yo ya con esto que se hizo valió la pena y lo volvería a hacer. Entonces, en el fondo, hay que mirar lo positivo, lo que se va logrando de esos pocos gestos, pero también de cuando ya se han dado vuelta completamente, y ya son tutores de otros jóvenes. Entonces uno ahí los ve y se da cuenta que es posible, y que por último uno, en los otros casos, por lo menos ahí estuvo, por lo menos uno escuchó, por lo menos algo se alivió. O sea, eso tiene un tremendo valor para uno, o sea, no solamente o sea, es un regalo, sinceramente lo creo, para los que estamos en esto, digamos, y si también es para nuestros, entre comillas, usuarios, que no son usuarios, son personas con las que nos encontramos en el camino, maravilloso. Pero además tenemos que pensar que somos un eslabón de una cadena. Nadie va a responder por todo lo que pase, y la persona es la que va a tomar la decisión, y uno es un pedacito. Pero como dice Cyrulnik, la resiliencia es un tejido, entonces se saca un punto, y bueno, te puede que, claro, uno es un punto, pero el punto es importante para que el tejido se complete. Entonces, también pedir mucha ayuda a otras alianzas, otras personas que pueden cooperar. O sea, esto es en comunidad, nadie yo creo que puede solo. Así que eso. ¿Puedo agregar algo cortito? Tienes que bajar, creo que es como silenciar. Ahí sí. Ya, estamos. Ahora sí. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la Ale y en general con lo que se ha mencionado. Creo que quizás ahí discrepo un poco en lo que dice la Ale al principio. Yo creo que hay que celebrar mucho las victorias, las pequeñas victorias. Yo sí a veces prefiero centrarme mucho en lo que está resultando bien y en las cosas positivas, porque efectivamente es un temazo el que plantea la Javi, es un temazo porque a veces yo creo que más de una vez nos ha pasado que uno se pregunta como, ¿estamos haciendo las cosas bien? ¿Estamos bien enfocados? ¿Estaremos como... hay algo que no sé, no hemos aprendido todavía, no hemos estudiado todavía, no hemos practicado aún esta estrategia? Y yo creo que es fundamental, claro, considerar que es de todas maneras limitado el impacto que puede tener una sola organización o una persona, pero no por eso menos importante. Y en ese sentido, nosotros por suerte, yo creo que eso es algo que a veces puede ser que falte en las instituciones o en organizaciones más pequeñas, tener la experiencia de acompañar a jóvenes en el largo proceso y conocer a chiquillos hace 8 años es muy distinto, porque te permite ver en el terreno lo que implica el desistimiento en el largo plazo, y también afirmarte con los casos de jóvenes que efectivamente están mucho más afianzados en sus caminos y no dejando de buscar y no dejando de caerse quizás en cosas pequeñas, pero quizás son cada vez más pequeñas, y cada vez es como es verlos convertirse o verlos quizás desarrollar sus proyectos de vida y cómo se empiezan a vincular y a cumplir otros roles también en sus vidas, los chiquillos que conforman una familia, por ejemplo, o tienen una relación de pareja distinta en términos de códigos de relación y de violencia quizás a la que tenían antes. Todas esas cosas son fundamentales para mantener quizás la energía funcionando. Y también yo creo que algo que nosotros hacemos en Ítaca, que me parece importante para lo que dice Javi,
es a veces, o sea, dentro de la metodología, la horizontalidad, por ejemplo, en los talleres que hacemos en Puentes de Creación, nosotros también experimentamos esa metodología. Nosotros en los talleres también liberamos y desahogamos nuestras emociones y podemos a veces expresar, quizás no tan directamente, el cansancio que puede significar o a veces la frustración que puede significar el mismo trabajo cotidiano, pero sí lograr como desahogar como emociones que quizás en otros contextos se tienen que tragar de alguna manera los funcionarios o las personas que trabajan con los chiquillos. Entonces creo que compartir también ese espacio es en sí, quizás por las metodologías que nosotros ocupamos, también son en sí como herramientas de autocuidado. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a... Yo no escucho nada, no sé si somos nosotras. Ah, perdón. Sí se escucha, yo escucho. Sí, no, es que Estaban las dos nosotras silenciadas, estamos todas silenciadas para no... Muchas gracias a los 4 por esta presentación. Les recuerdo que vamos a dejar el conversatorio disponible en YouTube para que también puedan haber visualizaciones futuras si quieren difundirlo. Ahí el link lo vamos a difundir a través de nuestras redes sociales de Fundación Ítaca y Fundación Calén. Y ahora les quería pedir para cerrar si es que podían abrir sus cámaras o habilitar sus cámaras para poder sacarnos una foto de este y dejar este momento registrado. Hola Vivi. Ya. Felicitaciones por el encuentro. Muchas gracias. Ya va la foto. Sonrían. Voy a las 3. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Yo dejé anotado todos los